Hola, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Este es un podcast en el que hablaremos sobre el bullying y todas sus variantes. Hoy es día 25 de abril del 2023 a las 12:45 iniciaremos este grandiosísimo podcast. Así que aquí mi compañero Pato Schwartz empezará hablando un poco, primero pues, ¿qué es el bullying, no? Pato. Ok, bueno, podemos definir el bullying como la violencia mantenida, ya por un escolar o un grupo, dirigida contra otro escolar que no es capaz de defenderse a sí mismo. Las consecuencias que producen sus víctimas es el principal problema al que nos enfrentamos. Hablamos de una problemática donde una persona, niña o niña, recibe el acoso y el bullying no es especial de cada país ni de ninguna parte, sino de que nos pasa a cualquiera y yo creo que nos ha pasado de que a todas las personas. Exactamente. O sea, el bullying se puede dar en todos los países. Aquí en México, pues hay bastante. Yo he escuchado en varios. ¿A ti te ha pasado? A mí sí me ha pasado, pero eso más adelante, Diego. Gracias por arruinar. Pero bueno, ¿tú algo, Diego? Concuerdo con Pato, que aquí en México sufrimos de mucho bullying. Es algo muy triste, ya que la mayoría de las personas lo ha sufrido. Y más adelante del capítulo les enseñaré cómo erradicar el bullying en las escuelas, para que todos aprendamos cómo erradicar el bullying. Está bien, pero bueno, primero empecemos con quién es esa persona ¿cómo se formula esa persona que llega a hacer el bullying, no? A esa persona que se la denomina bully, ¿no? El bulleador. Pues, muchas veces, por lo que he visto y escuchado, esa persona llega a hacer bullying hacia otras por su pasado. ¿Cómo vivió cuando era pequeño, ¿sabes? O sea, a lo mejor vivió maltrato y de parte, no sé, de sus papás, o la gente en la escuela lo trataba mal y él, ahora cuando creció, como creció con esa infancia, por así decirlo, mala, pues es su manera de defenderse, ¿no? El tener miedo que le vuelvan a hacer bullying de grande o vivir eso que vivió, ese sufrimiento, pues ahora él lo hace para no volver a vivirlo. A mí me ha tocado escuchar gente o ver gente, pues que le pasa eso y me ha contado y es como que, ala, pues qué feo, ¿no? Pues sí, pues lo feo es que la mayoría de los casos de acoso se viven en la escuela y los niños van conmigo a las escuelas y es algo que deberían de ir felices y no creo que se pueda erradicar fácil el bullying, pero si todos ponemos nuestro grano de arena se podrá solventar muy fácil. No, pues sí es cierto lo que dices, Diego, la verdad que esperemos y que cada persona ponga su granito de arena, pues para ayudar con todo este tema del bullying. Bueno, aquí Schwartz sacó un poco de información, un testimonio más bien, de una persona que sufrió de este tema. A ver, Schwartz, ¿qué dice? Cuéntame. Bueno, el testimonio es de Claudia Flores. La crueldad del bullying. Me sentía vulnerable, desprotegida. Mi autoestima quedó en el suelo, sufrí estados de ansiedad y mi salud física se vio afectada. El profesor de deportes fue cruel conmigo, me evidenciaba enfrente de todos mis compañeros, me hizo sentir que yo no era bueno para ningún deporte. Me sentí humillada, excluida del grupo porque mis compañeros no me integraban en los equipos. Hablaban a mis espaldas, se burlaban de mí y no tuve el valor de decirle a un adulto lo que me ocurría y mucho menos cómo se sentía. Para sus compañeros e incluso para los profesores y padres de familia, las burlas, los golpes físicos, los apodos eran todo normal. Era una forma de defendernos ante los problemas y de forjar su carácter. Y ella se preguntaba, ¿en qué momento lo que era normal se convirtió en bullying? ¿O en qué momento el bullying dejó de ser normal? Implicación para la prevención del bullying. Es lamentable cómo hasta el día de hoy esas conductas siguen justificándose. Viví con miedo el periodo de educación secundaria y una angustia que me trajo problemas físicos. Tanto que cada vez que tenía la materia de deportes presentaba dolor de estómago, náuseas, taquicardia, sudoración en las manos, dolor de cabeza y no deseaba salir de su cama.
Quizá para muchos no signifique nada, pero cuando estamos forjando nuestra personalidad e identidad, esos maltratos modifican todo nuestro entorno y comportamiento. Si tan solo lograran entender el daño que ocasionan y si los profesores estuvieran comprometidos con su labor y además los padres de familia se involucraran más en las actividades de sus hijos y tuvieran la sensibilidad de acercarse a ellos, podríamos prevenirlo. El bullying no es un juego y en ningún caso se justifica. Lo único que provoca es un daño emocional difícil de reparar. Entonces el acoso era parte de un profesor, ¿no? O sea, sí, en este caso del testimonio de Claudia Flores, sus compañeros le hacían bullying y todo, pero más el profesor de educación física, de que le decía que no servía para nada y que no era buena para nada. Oye, Javi, ¿nos puedes compartir alguna experiencia que has vivido o que te han contado? Pues sí, pues yo cuando estaba en mi primaria me tocó ver, aparte que yo estaba en ese grupo era mi grupo de amigos el que hacía bullying, más yo no era el que hacía el bullying, yo simplemente pues me quedaba viendo. Yo a veces sí les decía que le pararan porque pues sí se pasaban de vez en cuando. Pero pues esto me pasó, que era, pues a lo mejor tercero de primaria. Empezando tercero de primaria. Había un niño ahí, pues en la primaria, que en ese entonces había un videojuego que estaba muy de moda. Y ¿Cuál? pues el Free Fire. Sí, está chistoso. El vato, pues, como estaba muy de moda y la gente, pues, era como ahorita, no sé, podemos decir un juego X, el Fortnite. Que ahorita, pues, dices, tú alguien juega Fortnite y te ríes, ¿no? Te burlas. En ese entonces el Free Fire era algo así, ¿no? De que decías, pues yo juego esto. ¿Todavía? Pues todavía, ajá. Pues él jugaba mucho y pues en ese entonces, pues, estaba súper boom el hacerle bullying a las personas que juegan ese videojuego. Y él jugaba y hablaba de ese juego y se gastaba un chorro de dinero. Entonces mis amigos se empezaron a burlar de él. De que, no, el niño Free Fire... O sea, le pusieron a poner apodos primero. El niño Free Fire, el niño sin vida social, y así. Y luego el vato, pues, a veces sí se enojaba. De vez en cuando se enojaba y respondía. Y pues ahí, pues, algunas veces se empezaron a agarrar a golpes y así. Después, pues, fuimos avanzando. Y ya como en quinto, sexto de primaria... pues, había vivido todo el tiempo, pues, así con bullying el vato. Y Estaba acostumbrado. pues, quién sabe se ha acostumbrado. Y ya. Yo, o sea, no hacía nada No hacía nada de que les hablaba a sus maestros o de que la directora. No, pues, nunca me tocó ver que un profe de que se metiera o así. Bueno, en ese entonces no, ya en sexto de primaria, ya el vato sí, de que le decía al coordinador de la primaria. Y de que, pues, nos decían, venía, y la típica iba en cada salón y nos decía de que tú y tú vengan para acá. Y ahí tú veías de que a este compañero, tú lo veías allá afuera al lado de él y ya sabías de que, nos va a regañar o nos va a decir algo. Y aunque no hayas hecho nada, pues te hace cómplice el estar ahí. Pues sí. Entonces a mí me pasó muchas veces que me regañaban y era como que, pues yo no hice nada. Y ya, pues así siguió hasta sexto de primaria, ya a finales que le salió algo en la nariz, creo que era una verruga. Y después le empezaron a hacer bullying con eso. Así, bullying diario. De que cuando estaban jugando fútbol, le agarraron un pedacito de caucho y se lo ponían aquí. De que, jajaja, y todos se reían. Y ya, ahorita, pues, ese vato, cuando pasamos a secundaria, se salió de la primaria. Dicen que fue porque le ofrecieron beca en una secundaria, pero pues la gran mayoría dice que pues fue porque el exceso de bullying que le hicimos, que le hicieron mis amigos y pues sí, no le gustó mucho. Y sí, el vato pues sí tuvo muchos problemas en la primaria. Bueno, aquí encontré otra anécdota de un joven de Chihuahua. Jorge tenía 14 años y era un estudiante de secundaria en Chihuahua, México. Fue asesinado de una puñalada en el pecho, presuntamente víctima del bullying por sus compañeros de escuela. Fue su propio padre quien lo encontró herido de muerte. Los maestros de su escuela no se dieron cuenta del ataque. Bueno, pues eso también estuvo un poco también
fuerte, ¿eh? Así es. Pero bueno, yo también me acuerdo, otra anécdota, mi primaria y secundaria muy acá, anecdotosas. Yo en mi secundaria, bueno, no, esta persona llegó en quinto de primaria y desde que llegó la verdad que puso un ambiente muy tenso en toda la generación. Por Este vato era muy, y estaba peor que el grupo de mis amigos. Este era ¿Cómo que tus amigos? el grupo de mis amigos que le hacía bullying al otro chavo. ya. Este estaba peor, porque este vato ya no solamente era bullying, ya era racismo, clasismo y todo. ¿Y llegaba de que a golpear y así? ¿o? Sí, no, el vato sí llegó a golpear muchas veces y conmigo fue 3. Pero Ah, tú te peleaste con yo me él. peleé con él, pero yo por defender, digo, no fue la manera, pero fue por defender bueno. a mis amigos. Él, la primera vez que bueno, no, él siempre se burló por la gente, ya sea de su peso o del color de su piel. Y a mí eso, la verdad que me enojaba. Y más porque lo hacía con mis amigos. Entonces, el vato, había veces en mi secundaria, por ejemplo, en el que él, yo tenía un compañero y así, y él le decía a mi compañero de que no, pues, tú estás muy negro, tú estás muy gordo. Y a mí me enojaba. Y yo le decía de que, ve, pues, ¿por qué le dices eso, no? Y así empezamos a discutir y luego... ¿En el salón o dónde? Pues esta vez fue así en pleno, ¿cómo se llama? ¿Qué? En donde están las canchas de básquet y eso. ¿Pabellón? No, pabellón, no. Ah, pues de qué parque o no sé. No, o sea, en la escuela donde están las canchas de En las básquet por ahí, canchas. pues. Ya. Sí, en donde sales al recreo. Área de Ahí. juegos, lo que sea. Sí, por ahí, ya. ajá. Patio, pues. De que, pues, ahí nos empezamos a discutir. Así, en medio de todo. Mucha gente podías ver desde los salones. Y yo sí, de que le grité, que por qué le dices así. Y ya el vato, pues, como que se enojó y todo, y me empezó a empujar y así. Y bueno, ya después de eso, pues, ya el profe nos separó y todo ese rollo. Y luego, otra vez, igual, yo tenía un compa que estaba un poco chaparro. O sea, no tenía ningún problema, pero estaba chaparro. Y como él estaba, pues, ni tan alto, pero como estaba altillo, Ujú. también le hacía bullying. Y a mí me enojaba porque ese era uno de mis mejores amigos, al que le hacía bullying. Y también lo defendía. Y lo que muchos no querían era, pues, defenderse porque les daba miedo. Les daba miedo ese vato. Por su estatura, que por cómo se veía y así. Pues Y yo, sí. pues, de que, pues, no le tengan miedo, ¿saben? Díganle de que, pues, basta, no. Basta. ¿Cuántos años tenían? Ahí, pues, ese entonces era que primero secundaria, antes de la pandemia. ¿De qué 13? 12. No me acuerdo, la Más. verdad. Pero sí era de que primero secundaria. Y ya. Entonces, hasta que, pues, yo era el único que se le plantaba porque los demás le tenían miedo. Y ya, hasta que un día, ya a finales o a mitades de segundo... No, a mitades de primero de secundaria, Ujú. pues nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo entre todos mis amigos y todas las personas que ese vato les hizo bullying. Y esto fue malo, pero pues lo que hicimos, o sea, no fue lo mejor, que fue... Hicimos un grupo para amenazarlo. Ya. Pero, o sea, por ejemplo, a todos les caía mal, ¿verdad? No a todos, era lo peor. O sea, había gente que le caía bien y era como que, ¿sabes cómo es si todavía te juntas con él? Y eran, pues, como... Bueno, pero pues ya cada quien sus amigos. Pero, o sea, las personas de que tus amigos y así, ¿no les dijeron de que a los maestros y por eso... Ah, O sea, sí. ¿no lo expulsaron por eso? Ah, sí, el vato sí terminó expulsado, claro. Ah, Él se hizo famosito en la escuela por su mala actitud. Y Ya. desde primaria con la coordinadora y con los profes y ahora con el coordinador de secundaria también. Y obviamente pues todos los coordinadores y toda la escuela ya sabía quién era él. Decía su nombre y ya, pues ya sé quién es, ya sé cómo se comporta. ¿Cómo se llamaba? No, obviamente Vamos no. a quemarlo. Vamos a quemarlo. No vamos a decir Vamos a nombres. Tan loco. Este vato. No, pero sí, siempre llegó sus casos a oídos del coordinador y pues siempre lo regañaban, vivía regañado a ese muchacho. Ya después de un tiempo hizo algo que pues no debía y lo terminaron expulsando de la secundaria y fue literalmente paz. Ya nunca más se volvió ya nunca más hubo peleas en la secundaria, nunca más nada en toda la generación. Él era la única persona conflictiva y simplemente porque le hacía bullying a los demás y luego los demás ni se defendían. O sea, ya. todo mal con ese muchacho.
¿Y tú eras el único que hacía algo de que para defender o...? Sí, pues yo era el único que se le plantaba, porque pues le tenían miedo a los otros, pero pues ya pasó. Ok. Bueno, ya. Bueno, ahora voy a hablar de que cifras en México, donde hay más bullying en los lugares. Bueno, en México el bullying actualmente se sitúa en el primer lugar entre los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en violencia verbal, física, psicológica y social entre alumnos de educación básica. De acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, el acoso escolar en el país afecta a 40% de la población escolar de primaria y secundaria en instituciones públicas y privadas, lo que representa alrededor de 7.500.000 menores de edad que han sufrido hostigamiento, intimidaciones, discriminación, robo de pertenencias, rumores infundados, bromas insultantes o golpes en su entorno escolar. Otras cifras señalan que 32% de los alumnos ha enfrentado agresión física, 39% agresión verbal, 13% agresión psicológica, 10% violencia sexual y 5% violencia por internet. No, son muchas maneras de bullying, ¿no? De que tú piensas bullying y no, pues sí, bullying le digo tonto, bullying le digo algo, pero pues ya también el bullying se puede extender a más cosas, como tú dijiste, que violencia sexual y abusos, está difícil. Yo aquí también encontré que, por ejemplo, en 2017 se dieron 140 casos de bullying en escuelas a nivel de educación básica. Y tú dices, a ver, yo les acabo de contar 2 y las 2 pues te quedas de que ala, estuvieron difíciles. Imagínate, estas son 140 y que solamente fueron registradas, porque ni siquiera sabíamos cuántas más subieron. Yo creo que 140 son muy pocas. Pero antes había más bullying, ¿no? O sea, ahorita ya como que menos. Antes había más Antes bullying. yo creo que era más pesadas las bromas. Yo estoy seguro Sí. de eso. Porque ahorita... Porque antes no habían de que campañas y así. Ajá, ahorita ya hicieron más cosas y pues... A lo mejor, porque antes como que el tema no estaba tan así, porque hasta lo normalicen. Bueno, no creo que lo normalicen, pero Generación de cristal. era más normal. Sí. Pero pues son 140 casos en 2017 O sea, sí, y es como como que quiera, tú dices, sí. son un chorro y son los que están registrados, Y antes faltan los que no estaba- están. Y luego en 2018 se registraron 86, o sea, un poquito menos bajó, pero como quiera, sigo diciendo, pues, o sea, 86 registrados, más los que quién sabe cuántos no se registraron. Pues sí. En 2019, casi, pues ya iba a llegar la pandemia. ¿Cuándo fue la pandemia? No, sí, 2019. No, 20. 2019 Empezó en el empezó, 2020. no, empezó en el 2019. No, Empezó en el empezó en 19. 2020. Sí. Bueno. 2019, X. 32 casos, o sea, ya bajó bastante, o sea, más de Ujú. 30 casos bajaron. Y bueno, en 2020, 17 casos, aquí ya había pandemia, y como Ay, no. quiera, aunque hubo pandemia, pues hubo bullying en escuelas de educación básica. O sea, 17 casos Por Zoom. por su Ajá. ciberbullying. Pues sí puede ser, o sea, el ciberbullying también pues se da, ¿no? El ciberbullying, pues el ciberbullying ¿qué es? Cuando es el bullying, pero pues por internet, ¿no? Ajá, lo amenazan. Ujú. Por mensajes de que texto, y correos, yo qué sé. O sea, es el bullying, pero a nivel red, por así decirlo. Y yo Pero digo, por videojuegos también. o por videojuegos también. Muchos casos de que bullying de videojuegos, también videojuegos en línea. Te dan un Pero partido de pues, FIFA. ajá, yo digo, pues, o sea, si te están haciendo bullying, ciberbullying, pues también deberías de que, pues, simplemente bloqueo a esta persona, o me salgo de la conversación, lo quito, lo borro, lo bloqueo, lo denuncio, lo que quieras. No sé por qué la persona sigue, o sea, hablando con esa mala persona que le está haciendo ciberbullying. O sea, pues se me hace algo ilógico. Después en 2021, igual 17 Había casos, pandemia. igual, pues ahí yo creo que la pandemia estaba a tope. Ahí fue el pic de la pandemia, ¿no? Pues El super inicios, ya porque finales del 2020 fue el top de la pandemia. Pero igual 17 casos, pues, registrados, vuelvo a Ajá. decir. Ya en 2022, un poquito, pues ya estaba la pandemia más Ahí liberada. regresa. Ajá, ahí regresa. 137 casos, ahí está, o sea, simplemente... Superó el de 2018 y 19. pues sí. Se quedaba 3 menos del 2017.
Pero pues 137 casos como quiera. Y despuesito de la pandemia, que como quiera en esos momentos, yo creo que en ese año todavía había confinamiento, de que muchas escuelas, no creo que todas. Hasta octubre volvieron a abrir escuelas. Me acuerdo O sea, en ajá, 2022. no creo que todas hayan estado de que abriendo las puertas a los alumnos. Entonces, pues, pongámosle que... Pero si te puedes pensar, son poquitos. O sea, Son poquitos, son pero- 2 años sin clases y hasta 2022 volvieron a... Pues con los traumas de la pandemia, pues son poquitos. ¿Poquitos qué casos? Pues sí, ¿no? 137. Vienen con traumas de la pandemia. Te estoy diciendo, pero Por son, eso. sí, son 137 casos los que se registraron más. Pues sí. ¿Cuántos no se registraron? Eso es Nuevo León en México. Nuevo León. Pero, pues... o sea, siguen siendo muchos casos. Bueno, sí, la verdad, o sea, son muchos casos. Bueno, y regresando muy atrás al tema de ciberbullying, a mí me tocó de que, o sea, yo nunca hice el bullying y así, nomás me reía y así, pero como quiera estaba parte de que tenía una amiga que siempre, había un maestro de que chistoso y así, que era de que calvo y morenito, ¿verdad? Pues sí. ¿Chistoso? Ajá. Y siempre se ponía de que la cámara de que enfrente así, y pues se veía de que, pues toda su cara, y era muy chistoso él. Y pues el bullying que le hacíamos era de que lo quemábamos con stickers y los mandábamos al grupo y así. ¿También lo hacías? No. O Pero, sea, ¿a quién que van? ¿Al profe? al profe, ajá. Por chistoso. Por chistoso y así. Pero, o sea, ya los stickers de que los usaban de que al día de día como normal, o sea, no entre en el salón. O sea, das cuenta que ya, o sea, ya cualquiera lo puede ver y así. Y también nos tocó de que en Zoom durante la pandemia de que pues había casos de que no se apagaba de que el micro y estaba abierto todavía y pues habían de que personas que no sabían, pues había una chava acá de que estaba cantando y pues cantaba muy feo, la verdad, Va. pero muy muy Estamos feo. aquí para hacer conciencia de la gente. ¿A ti no te pa- pasó Ya eso, sé, Javi? o sea, yo no hice Estamos aquí para nada. hacer conciencia de la gente, no para que, cantaba feo. ¿A ti te Pero pasó estoy eso? hablando de ¿Que se que- quedó tu mic prendido? ¿Eso qué tiene que ver con el bullying? Nada más dime, te pasó una vez o no. No, sí tiene que ver con el bullying porque pasó? No, ¿No te a pasó? mí, bueno, sí, pero de que tampoco hice cosas, simplemente hacía ruido y ya, y me decían de que, apágalo, ya, whatever. Ujú. Pero a mí también me pasó en la escuela de que yo tenía un profe también, el de English, que cuando eran las clases de Zoom, pues también le tomaban fotos y le hacían stickers, pero él sí o sea, no sé si el tuyo se enteró, pero el mío sí se enteró. No, el mío no. Y el mío sí de que nos regañó y nos dijo, y luego de que trajo al coordinador, gracias a Dios no trajo al director, pero pues sí, trajo al coordinador y ya nos regañaron y pues sí nos dieron nuestra regañada porque pues sí, estuvo mal lo que hicimos, la verdad. También lo que pasaba mucho es que compartíamos los links de Zoom para que se metieran gente de otras escuelas a la clase y quisieran de que... ¿Nunca hicieron eso? Sí, pasó. Que se metían y de que... Pues decían de qué cosas, de qué tonterías en la clase. Sí me pasó así. Pero bueno. Pues recapitulando el tema del bullying, ¿no? Ayer o antier que andaba en la YouTube web, en la YouTube. Me salieron de esos videos. ¿Qué te ríes? Me salieron de esos videos de los youtubers haciendo experimentos sociales. Ya. De que no, pues experimento social y pues todos ponían un suceso, ponían, no sé, a un chavo o una chava que le hacía bullying al otro y viceversa, ¿no? Y pues en estos videos yo veía pues que, o sea, sí, lo hacían en medio de la calle, en medio de quien sea, y pues a veces la gente pasaba y ni hacía nada. Pero ya después de, no sé, 100 personas que pasaban, ya después la 101 de que reaccionaba de que, oye, ¿por qué pasa, no? Aquí vemos que, pues, no toda la gente o se hace de la vista gorda o se sordean, ¿eh? O sea, por eso el bullying existe todavía en México y está fuerte, porque la gente no le toma la importancia, yo creo. Como digo, o como dije ahorita, pues, lo ven algo como hasta normal. Porque... Sí. Pues yo vi en el video de que no, pues pasaba uno y nada, pasaba otro y nada, pasaban, hasta que uno después de mucho tiempo les decía algo. O sea, sí, aquí también, pues,
me ayuda a ver me ayuda a ver de que no, pues nadie hace nada por resolver el tema, pero bien que andan de que, ay, menos bullying, pero pues tú qué haces para acabar con esta problemática social. Bueno, ahora sí, regresando al tema del bullying en las escuelas, les quiero compartir cómo erradicar el bullying en las escuelas. El bullying es un problema muy grave que afecta a muchos estudiantes en todo el mundo. Erradicarlo por completo puede ser difícil, pero hay varias medidas que se pueden tomar para prevenirlo y abordarlo de manera efectiva en las escuelas. A continuación, les presento algunas estrategias que pueden ayudar a erradicar el bullying en las escuelas. La concientización. Es importante que los estudiantes, los padres de familia y el personal de la escuela estén informados sobre el impacto del bullying. Esto puede hacerse mediante campañas de concientización y charlas en las escuelas. El número 2. Políticas y reglas claras. La escuela debe tener políticas y reglas claras para prevenir el bullying y promover un ambiente seguro dentro de ella. Esas políticas deben ser comunicadas claramente a los estudiantes, el personal y a los padres. Número 3. Capacitación del personal. El personal de la escuela, incluidos los maestros, deben ser capacitados para reconocer el bullying y responder de manera efectiva. También debes saber cómo trabajar con los estudiantes que son víctimas del bullying. No, pues sí, así es, sí, como tú dices, de que capacitar a los maestros. Pues yo que, o sea, no estaría mal que algunas escuelas, pues, o yo creo que ya las tienen, ya deberían de tenerlas, que tengan como que una capacitación hacia los maestros que sea totalmente dirigida hacia el bullying, ¿sabes? O sea, que les digan cómo reaccionar ante varias situaciones, qué hacer, qué decir. Sí. Y, o sea, cómo obviamente resolverlo de la manera más sana, ¿no? Porque, pues, imagínate, si un maestro en un salón de clases no sabe cómo controlar una situación de bullying, pues cómo quieres que no se dé el bullying en esa escuela. Pues ¿no? fue lo que pasó en el TEC de Ciudad de México, que un estudiante sacó una navaja y empezó a amenazar al otro. No, pues, por eso. Pero ahí es otro tanga, eso ya es eso. No, pero eso es algo extremo. Es porque él sufrió el bullying. Sí, pero pues ahí, ¿qué quieres que cómo actúe el maestro? Bueno, a lo mejor sí el maestro pudo haber actuado antes de que pasara todo eso, de que a lo mejor nunca notó pues ese comportamiento malo de las personas que lo bulliaban, y pues por eso llegó ese chavo hasta pues a ese punto de agredir. O también pues tu papá o tu mamá que a ti como hijo pues también te enseñe, o enseñarle a tus hijos que el dañar a otra persona no es bueno y no vas a ganar nada con dañar a otra persona. O sea, también hay que poner de la parte, todos hay que poner de nuestra parte, profesores, coordinadores, gente de la escuela o tus papás también, amigos, quien sea, necesitan poner de su parte pues para resolver esta problemática. Y pues todo esto nos enseñaron de que aquí en nuestra prepa de Eugenio Garzá, que nos hicieron ir a sala de congresos para hablar más sobre este tema y así. Y pues eso hacen en todas las prepas. Más bien deberían hacer, o sea, deberían hacer charlas pues sobre esta problemática. Otra solución también podría ser, pues, o sea, hacer como que actividades de grupo colaborativas, que, o sea, entre muchas personas pues actúen, y convivan entre ellos, platiquen sus cosas de la vida, pues para que se vayan conociendo y siempre haya una convivencia sana. Y bueno, pues yo creo que ya vamos llegando pues al final de este pequeño, no sé, video, corto, podcast, como le quieran llamar. Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Y pues bueno, esperemos que les haya quedado un poco claro pues el tema del bullying, qué es, cómo se da, en qué lugares se puede llegar a dar, y más que nada cómo erradicarlo, cómo resolver este tema, porque pues para nosotros es muy importante pues que ya no exista en México y en el mundo. Y bueno, pues yo creo que esto es todo. Muchas gracias y muchas gracias por ver el episodio y nos vemos en el siguiente.